Hola a todos, soy Seijo, ese tío que habla de rol en internet. La semana pasada no hubo vídeo porque no me apetecía y no grabé uno, pero esta semana me apetece, así que sí estoy grabando uno. Consistencia y profesionalidad son las dos cualidades que más aprecio. En el vídeo de hoy quería hablar de un poco de diseño de dungeons y en especial de un... No voy a decir un principio ni nada parecido, pero no... Digamos, los primeros pasos que yo sigo a la hora de diseñar un dungeon. Concretamente los primeros pasos dentro de los primeros pasos del dungeon. La entrada. Vamos a hablar de la entrada del dungeon. ¿Por qué? Porque técnicamente, hablando, todos los dungeons tienen una entrada. Todos los dungeons, algunos dungeons van a tener más de una, pero no hay ningún dungeon sin entradas. Un dungeon sin entradas es un lugar inaccesible. No es viable para una partida de rol. Y es la primera impresión y la primera bloque de información que los jugadores van a recibir sobre tu dungeon. Entonces, diría yo, vital. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Primero empecemos definiendo dungeon, es algo de lo que hemos hablado muchas veces en este canal. Un dungeon para mí no solo se reduce a una estructura subterránea, o sea, es un no, a una estructura subterránea con celdas. Para mí un dungeon es cualquier entorno cerrado en el que la secuencia de eventos es relativamente fácilmente predecible por el máster. Es decir, unas cuevas son un dungeon, un castillo es un dungeon, unas catacumbas, unas alcantarillas, un antiguo templo perdido, una tumba. Todo eso pueden ser dungeons. Pero también un bosque puede ser un dungeon, un barco puede ser un dungeon. Depende de cómo estructures el set de encuentros y el de dónde pueden ir de un sitio a otro. En cualquier posición del dungeon, tú puedes saber, cuando los jugadores están en una posición del dungeon, esto es lo que para mí hace un dungeon. Cuando los jugadores están en una posición del dungeon, tú puedes saber exactamente cuáles son todas sus posibilidades de ir a dónde ir justo después. Es decir, se puede representar como un mapa o como un diagrama de flujo, ¿no? Si están en la habitación A, pueden ir a la situación B o a la habitación C, pero nunca pueden ir a la D sin antes pasar por una de las anteriores. Entonces, un dungeon suficientemente bien estructurado te permite prepararlo por partes, sin necesidad de prepararlo entero de golpe. Cuanto más interconectado está un dungeon, más cerca está de no ser un dungeon, ni de ser un escenario estilo sandbox o un escenario abierto. Con esta definición fuera, podemos hablar de la entrada del dungeon. Y la entrada del dungeon no es nada más que la habitación o conjunto de habitaciones. De hecho, vamos a definir habitación. Una habitación es un entorno cerrado en el que, con unas, ¿sabes?, características concretas en el que sucede algo. Una habitación esa es la unidad del dungeon. Es bastante autoexplicativo. Puede ser un claro, puede ser mil cosas. Pero básicamente una habitación es un lugar con un tema, con un encuentro, maybe, con un tipo de información concreto y que cumple un propósito concreto dentro de la lógica interna dentro del mundo del dungeon, ¿vale? Entonces, la entrada es la habitación o conjunto de habitaciones que son las primeras que siempre vas a experimentar entrando al dungeon. Hay dungeons con más de una entrada y en ese caso cada una de esas entradas debería ser considerada individualmente siguiendo esta misma lógica. Vale, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué me parece que es importante la entrada? Y por qué me parece que conviene dedicarle más tiempo del habitual, quizás. La entrada es la primera impresión que los PJs van a recibir de dungeon. Si los PJs no saben nada del dungeon hasta ahora, o si tienen poca información, esta es el lugar ideal para dejarles claro, no toda la información, pero sí la cosa elemental sobre el dungeon. Si esto es un templo abandonado, no tiene sentido que la puerta esté cerrada. ¿Sabes? La entrada, el hall, como quieras llamarlo, debería estar abierto porque es un templo abandonado. Nadie lo está cuidando y nadie lo está protegiendo. Son unas antiguas ruinas. Si es un lugar en el que se está protegiendo algo, la entrada no solo estará cerrada, sino que tendrá sistemas de seguridad, quizá guardianes, quizás... si el tipo de guardianes variará y el tipo de seguridad variará en función de si el dungeon está en activo o no. Si el dungeon es una cosa que estaba planteada como no queremos que nadie, una cantidad muy concreta, un tipo muy concreto de persona entre, la seguridad será de un tipo. Si queremos que nadie entre, la seguridad será de otro tipo.
Si el Dungeon queremos que la gente entre y salga, pero queremos saber quién entra y sale, como por ejemplo un castillo, la seguridad va a ser de otro tipo. Eh, y todo esto es importante porque de un solo vistazo un jugador astuto puede sacar conclusiones sobre cómo va a ser el resto del dungeon en función de cómo es la entrada. Ejemplos de esto, como ya he mencionado, en un castillo no tiene sentido que haya trampas en la entrada del dungeon, porque la gente entra y sale. Pero tiene sentido que haya guardias que supongan un encuentro ya sea de combate o social para determinar si puedes entrar al castillo o no. Lo que hemos mencionado ya, un antiguo templo puede que no tenga trampas, porque originalmente se pretendía que se entrase y saliese, pero ahora está abandonado. Pero quizá todavía quedan guardianes, ¿no? Estatuas encantadas o alguna cosa del estilo que protegen la entrada del ahora abandonado templo. Si esto era una cárcel o una tumba donde se pretende que nadie entre, las trampas serán de naturaleza mortal. Si es un lugar donde se esperaba que nadie entrase, pero la cultura que lo construyó no pensaba en que matar a la gente solo por entrar en el sitio equivocado era una buena idea, quizá haya algún tipo de trampa no letal que lleve automáticamente a la gente a un punto distinto del dungeon. Es el caso de el dungeon que estoy dirigiendo ahora para mis jugadores. Es un antiguo centro de investigación militar en el centro de una universidad y esta gente era civilizada, esta gente no ejecutaba a la gente sin juicio. Si alguien se colaba en el centro, hay una serie de demonios controlados por unas máscaras. Y el trabajo de estos demonios es, de forma no violenta, haciendo la menor cantidad posible de daño. Y eran, de hecho, un encuentro de CR mucho más alto que los PJs. Enganchar a los intrusos y arrastrarlos a unos agujeros y tirarlos por los agujeros. Y los agujeros básicamente llevaban a unas celdas donde, por supuesto, en el tiempo pasado en el que este centro de investigación militar existía, habría guardias y habría gente interrogándoles diciendo qué cojones hacías aquí y resolviendo cualquier posible duda. Pero están impidiendo, ¿no?, el acceso a el templo, el centro de investigación como tal. Bien. Otro punto interesante. Una entrada de un dungeon es probablemente, en mi opinión, el mejor sitio donde incluir un puzzle. Me explico. El propósito de una puerta es impedir que cierto tipo de personas entren en un lugar, ¿no? Esa puerta que tengo detrás, que no tiene cerradura, su propósito es impedir que el gato entre en la habitación cuando estoy grabando o cuando estoy haciendo manualidades o lo que sea. La puerta de mi casa tiene como propósito que solo aquellas personas que tengan las llaves o el permiso de quien está dentro entren en mi casa. Entonces, todo esto no son puzzles, estos son puertas, pero un puzzle cumple la misma función. Lo mismo que una trampa. Una trampa no deja de ser un puzzle, una contraseña. Una trampa lo que dice es, si sabes que la trampa está aquí y que esta palanca la desactiva, puedes entrar seguro. Si no lo sabes, te vas a comer una cuchilla en la cara y vas a morirte. ¿No? Eso es lo que dice una trampa. Y lo que dice un puzzle es, no sé quién eres, ¿no? Un puzzle es algo que se pone cuando la persona que ha construido el sistema de seguridad sabía que no iba a poder, digamos, transmitir esta información en una situación de caso por caso. Entonces, en muchas ocasiones lo que hace es, ¿qué tipo de persona quiero que entre? ¿Qué tipo de persona tendría el conocimiento o las cualidades para superar esto sin problema, ¿no? Si solo quieres que en tu templo del dios de la guerra entren gente fuerte, la trampa será una que acabe con o impida el paso de alguien fuerte. Cuando digo trampa quiero decir, también puedo decir puzzle. Entonces, un puzzle inicial es una forma excelente de establecer desde el principio cuál es la vibra, cuál es la temática, cuál es la historia de este lugar, ¿no? En el centro de investigación militar que estoy dirigiendo, por ejemplo, había dos puertas, pero un sitio que... Bueno, y el número... esto es un caos. El número de puertas, por así decirlo, el número de trampas, el número de puzzles, el número de elementos de seguridad, va a determinar cómo
cómo de seguro pretendían que fuese, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, un centro de investigación militar, quería que fuese de esa sensación de que era muy seguro, así que puse 3 capas de defensas. Había una puerta que requería que alguien de sangre élfica pusiese la mano en esto que no, que le pinchase y cogiese una muestra para que solo pudiese entrar gente de sangre élfica. Luego había una segunda puerta que identificaba la cara de una serie de individuos del pasado que trabajaban ahí. Solo esos individuos podían entrar. E incluso se conseguía superar esas puertas, digamos, porque has conseguido un rehén, a través de la magia, a través de lo que sea. Ahí está el sistema de seguridad de esos demonios que te echaban al calabozo y te impedían continuar. 3 sistemas de seguridad que pretenden impedir que aquellas personas que no son las personas correctas, las personas, en fin, que tienen que entrar en este sitio, entren. Esto dice muchísimo sobre el Dungeon, ¿no? Te dice que es un sitio que está protegiendo algo importante para la gente que lo construyó. Te dice que puedes esperar que no haya mucha más seguridad dentro. Porque esta es otra. El grado de seguridad que tiene un Dungeon te dice muchísimo sobre cuánto seguridad tiene que haber después. Porque no tiene ningún sentido, ¿vale?, que haya seguridad en la entrada de un edificio muy seguro, o sea, tres capas como he hecho yo, mucha seguridad, y luego haya trampas por ahí tiradas. Porque tienes que confiar en el sistema de seguridad. No puedes, ¿sabes? No puedes estar aquí poniendo capas y capas y capas, porque en el mundo de la ficción sería absurdo y sería incómodo. Entonces, un sector como este tendrá capas de seguridad al principio y quizás si hay una cosa que se está, o un par de cosas que se están guardando con mucho celo, eso tendrán capas de seguridad adicionales dentro. Pero sería raro que en este centro de investigación hubiese trampas en el pasillo, por ejemplo, porque ya están las... Sin embargo, en un lugar que pretende ser una trampa en sí misma, ¿no? La típica tumba de los faraones, estás contando con que estás poniendo a prueba la suerte y la astucia de quien intente robar la tumba. Y lo que pretendes es, quizás, y esto es una cosa que se hacía, dejar que se confíen, ¿no? Las primeras son más obvias, pero luego la gorda, la que te atrapa, la que te mata, está un poquito más adelante cuando ya te has confiado en que las trampas son muy fáciles y muy evidentes de ver y muy sencillas de evitar. ¿Qué otras cosas podemos aprender con una entrada? ¿Qué otras cosas podemos tener en cuenta? Si el Dungeon está activo, ¿no? Si hay criaturas viviendo en él, si hay esto... Es razonable que la entrada esté guardada. No tiene por qué haber un guardia que te da el alto como en un castillo, ¿no? Como os he dicho antes, que te da el alto y te pregunta. Pero definitivamente si el Dungeon está habitado, ¿no? Si son unas minas habitadas por unos kobolds, un castillo, la guarida de una mafia, lo que sea, puede que no haya guardias en la puerta apostados dando una pose, pero sería extraño que no hubiese nadie vigilando la entrada. Que no hubiese quizás, no dentro del Dungeon, pero sí en las alrededores del Dungeon, hubiese gente vigilando la entrada como tu trabajo. Y esto puede ser un encuentro en sí mismo, una pequeña emboscada en la entrada, en caso de que intenten colarse o engañar al asunto. Muchas van a tener contraseñas que te van a permitir entrar o salir, ¿no? Como puede ser el caso de esa escondrijo de la mafia, eso puede ser un Dungeon. Y es un lugar ideal para permitir... Porque una de las, digamos, problemas que puede tener un Dungeon es que un Dungeon sencillo, ¿no? Imaginemos una vez más esa guarida de la mafia, por ejemplo. Esa guarida de la mafia, los PJs van a entrar ahí porque tienen alguna cosa que hacer con la mafia, ¿no? Van a tener algún beef, van a tener alguna misión, quieren algo que la mafia tiene, quieren impedir que la mafia haga algo. Puede que la mafia lo sepa, puede que la mafia no lo sepa. La cuestión es en que es muy probable que vaya a llegar un momento en el que los PJs hagan algo que la mafia no quiera, porque sus intereses van a estar enfrentados. Por eso los PJs están yendo a algún Dungeon. En esa situación, los PJs pueden ir con la cara, ¿sabes? Patear la puerta, matar a los de la entrada y a partir de aquí es un baño de sangre. Pero tener una entrada bien pensada le permite a los personajes más sociales, a los personajes que permiten tener un encuentro social si quieren tenerlo, ¿vale? Quizá engañar al guardia, quizá leerle la mente y decir la contraseña, quizá hacerse pasar por Jimmy labios sellados que trae unos prisioneros, quizá. La cuestión es en que como es muy plausible que las espadas sean sacadas y la violencia sea comenzada conforme avanzas en el Dungeon.
es un muy buen momento para poner encuentros sociales, encuentros de hablar y de investigar y de pensar, menos de usar las armas. Porque es un lugar donde todavía no se ha podido romper nada. Y es una cosa también que te da muy interesante, porque si consiguen superar estos guardias, estas pruebas a la ida, y luego la lían, estos guardias y estas pruebas no solo pueden estar aquí a la vuelta, que probablemente lo estén, sino que es posible que igual, ¿sabes? Aparezcan a su espalda si la lían más adelante. Entonces, establece un elemento de tensión muy importante. Pensar bien en la entrada. ¿Qué otras cosas hay que pensar bien en la entrada? Importante. La entrada te va a permitir establecer la temática. Cuando digo la temática me refiero la descripción de la entrada, ¿no? Las columnas, las grecas, la descripción de la puerta como tal, te permite establecer como una baseline de cómo luce estéticamente el dungeon, y con una descripción, ¿vale? De cómo es la arquitectura, cómo de altos son los techos, todo este rollo, vas a tener para el resto del dungeon. Entonces, currarte esta va a permitirte no tener que estar recordando a los jugadores cómo son los techos de las habitaciones, cómo son los techos de no sé qué, no sé cuántos. Ese es el vídeo sobre la entrada del dungeon. Creo que es una idea relativamente sencilla, creo que es una idea relativamente fácil de aplicar. Esto es darle vueltas a cuál es el propósito de una entrada, cuál es el propósito de una puerta y cuál es el propósito de un dungeon. Y una cosa que quiero también dejar clara es, un dungeon, o sea, la entrada de un dungeon no siempre es solo la puerta, ¿no? Para empezar, un dungeon puede tener más de una entrada. Muchos dungeons van a contarte cosas en función del número de entradas que tienen, ¿no? Un castillo con un pasadizo secreto tiene mucho sentido, ¿sabes? Te está contando que este castillo está preparado para que le asedien y quizás huir, o quizá el noble esté escapándose por las noches para visitar a su amante o alguna cosa del estilo. Sin embargo, ¿sabes? Sería extraño que una cárcel tuviese una puerta secreta, o sería extraño que hubiese, si un lugar que no debería tener una entrada secreta tiene más de una entrada, puede que sea una grieta que te mete directamente en mitad del dungeon, ¿vale? Y eso también debería ser considerado, porque esa entrada, aunque sea diegéticamente en mitad del dungeon, dentro de la filosofía de diseño de juego es la entrada del dungeon también, y como tal debería estar dando la mismo tipo de información y sirviendo el mismo propósito, ¿vale? Que entrando por, digamos, la puerta oficial. Y otra cosa que quería comentar, quiero tener en cuenta es, no os limitéis a una sola habitación. La entrada del dungeon es también posiblemente donde los jugadores tienen más incertidumbre, ¿vale? Una vez entran en la dinámica del dungeon, una vez limpian una sala y oyen un ruido y tal, y saben, empiezan a descubrir, empiezan a aprender, la incertidumbre va reduciéndose. Cada sala que se explora, la incertidumbre es menor. Entonces, conforme la incertidumbre es menor, las decisiones se toman más rápido. Pero en la entrada del dungeon es donde la incertidumbre es mayor. Los jugadores no saben nada. No saben si va a haber un pasillo, no saben si va a haber 3 pasillos, o va a ser un número de habitaciones. No lo saben. No saben cuántas. No saben cómo de grande es el dungeon técnicamente. Entonces, no tengas miedo, no lo apresures, no tengas miedo de dedicar una partida entera o un encuentro entero bastante largo a la entrada. Descríbela, déjalos rolear, déjalos tantear. Escucho algo por este pasillo, noto alguna diferencia. Todas estas cosas que hacen los PJs de intentar obtener información, permítelas y recompénsalas cuando están en la entrada, porque es el momento de máxima incertidumbre y te va a permitir que en dungeons más abiertos, donde quieres dirigir, ¿sabes? Donde deberías, ¿sabes? La gracia del dungeon es que sea abierto, pero a ti te gustaría que quizá tiras en una u otra dirección, ¿sabes? Si ignoras en el pasillo del centro, puedas, esto es un arma de doble filo, ¿no? Porque puede que digas, escuchéis unos gruñidos por el pasillo de la derecha pensando, ahí hay algo, vamos a ir a ver qué es. Pero igual dicen, ahí hay algo peligroso, vamos a ir por este otro lado. Ambas funcionan. Eso, tener en cuenta, no tiene por qué ser una habitación, puede ser un pequeño conjunto de habitaciones, un atrio en un monasterio, ¿sabes? Antes de meterte en las catacumbas, puede ser la entrada, la recepción de un antiguo hotel o palacio abandonado en el tiempo, puede ser un dungeon, ¿no? ¿Sabes? Una entrada puede contarte mucho sobre la historia del sitio, puede contarte mucho sobre el propósito del sitio y te puede dar una vibra muy clara de qué es lo que está pasando. Y eso es todo. Ese es el vídeo de la entrada del dungeon. Muchas gracias por verlo hasta el final. Tendría que haber hecho un call to action en mitad del vídeo, pero no lo he hecho, así que lo hago ahora. Apretar los botones, por favor.
Se aprecian mucho los likes y las visitas y todo ese rollo, compartirlo con vuestros colegas. Últimamente reconozco que no estoy muy a tope con el canal, estoy bastante hasta arriba de curro, tanto en el curro como fuera del curro. Hay bastantes proyectos en los que estoy apretándole y el canal empieza a convertirse en algo que se ha convertido en rutina. ¿Sabes? No tengo la sensación de que... Ya no de que esté creciendo, eso me da un poco igual, pero como que esté resultando satisfactorio. Llega un momento en el que estoy empezando a tener que entrar... ¿Sabes? Porque ya he tratado muchos temas. Entonces estoy entrando en temas con una minucia, ¿no? Como la entrada, como puede ser este, ¿no? Que es un tema interesante y del que se pueden sacar lecciones, pero deja de ser un poco como... Brother, en plan, estás hablando de una habitación del Dungeon durante 20 minutos, ¿no? ¿Qué cojones estás haciendo? Entonces, sin más, se aprecia el apoyo. Echar un vistazo al Patreon. Este mes tenemos la continuación de los artículos que estoy haciendo sobre cómo forjar armas mágicas. Que son la hostia, son unos artículos muy pepi, yo os lo recomiendo. Este artículo toca armas para nivel alto, para nivel de 11 a 15, creo. Y es echarle un vistazo porque me va a quedar. O sea, bueno, el 22 bueno, vosotros lo veis el 23 de febrero, realmente a este mes le quedan 2 días. Lo subiré antes del final de mes, pero o sea, si os dais alta ahora vais a poder leer los otros 2 artículos. Los de son armas de nivel 1 a 5 y armas de nivel 6 a 10. Y digo armas, pero en realidad son objetos mágicos, ¿sabes? O objetos mágicos en general. Son artículos donde no solo estoy, ¿sabes?, metiéndome en mucha profundidad del cuál es la lógica de diseño, cuál es la filosofía de diseño, y dar un poco como aprovechar para dar lecciones de diseño de juegos, pero también estoy poniendo ejemplos, ¿sabes? Y explicando la lógica de qué me ha llevado a tomar ciertas decisiones en ciertos objetos. Y esto es todo. Compartir el vídeo con la gente y nos veremos la siguiente vez que me apetezca hacer un vídeo, con un poco de suerte la semana que viene. Adiós.